En este video vamos a ver la determinación del ingreso de equilibrio en el marco del modelo ingreso-gasto. Empezaremos analizando una economía cerrada de 4 sectores. En una economía como esa, la demanda agregada, el gasto agregado en la economía es igual al gasto en consumo, el gasto de inversión y el gasto del gobierno. Vamos a considerar que el consumo está determinado por un consumo autónomo, como puede ser el consumo a partir de la riqueza, a partir del stock de ahorros que fueron acumulando las familias en el tiempo, y otra parte va a depender del ingreso disponible. Esa C chiquita que estamos viendo es lo que denominamos propensión marginal a consumir. Una propensión marginal a consumir nos dice cuánto varía el consumo cuando el ingreso disponible varía en una unidad. El ingreso disponible es lo que le queda a las familias disponible del ingreso luego de pagar los impuestos y recibir las transferencias. En este caso estamos considerando impuestos de suma fija, como puede ser el impuesto a los bienes personales, y estamos considerando impuestos que dependen del nivel de ingreso, como podría ser el impuesto a las ganancias. De esta forma, el consumo va a quedar determinado por este consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por los componentes del ingreso disponible, por el ingreso, los impuestos autónomos, los impuestos que dependen del nivel de ingresos y las transferencias. La inversión a su vez va a estar determinada por una inversión autónoma que va a estar originada por lo que denominaba Keynes Animal Spirit, es que sería como ese espíritu empresario, ese espíritu emprendedor, ese olfato de los empresarios que eh, toman la decisión de invertir sin importar la coyuntura, sin importar variables macroeconómicas o económicas, sino por su propio instinto que le dice que la inversión va a dar buenos resultados. Y vamos a tener un componente que va a depender de la tasa de interés, ¿no? Y el parámetro B que nos indica la sensibilidad que va a tener la inversión a esa tasa de interés. ¿Por qué depende la inversión de la tasa de interés? Bien, a nivel macroeconómico, cuando estamos considerando un agregado de muchas empresas. A nivel microeconómico, ¿cómo se decide una inversión? La inversión se decide si uno va a tener ganancias. Entonces, generalmente lo estamos comparando con un costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad va a estar determinado por las tasas de ganancia de otro proyecto, por el costo de capital, ya sea costo de capital propio, lo que invierten los accionistas, ¿no? Y eso está relacionado, como decíamos, con el costo de oportunidad, con otras posibilidades de inversión que puedan tener al mismo nivel de riesgo, y también con el costo de endeudamiento, cuánto tienen que pagar para endeudarse para obtener los fondos a través de un crédito bancario, por ejemplo. A medida que ese costo de capital, que por ejemplo supongamos que la tasa de interés es la del plazo fijo, ¿no? Que uno puede endeudarse a una tasa de interés en un plazo fijo y a su vez que ese costo de oportunidad de esa inversión alternativa también es el plazo fijo, ¿no? Vamos a suponer que uno puede endeudarse y puede también obtener la tasa de un plazo fijo.
¿Qué va a pasar? A medida que aumente la tasa de plazo fijo, va a haber proyectos que van a dejar de ser rentables. Supongamos que estamos con una tasa de plazo fijo del 5% y que tenemos un proyecto que tiene una rentabilidad del 10% y otro que tiene una rentabilidad del 20%. Al ser esa tasa del 5%, la tasa del mercado, el plazo fijo del 5%, los dos proyectos son rentables. Ahora, si la tasa aumenta al 15%, el primer proyecto que tenía una rentabilidad del 10% deja de ser rentable. Entonces, a medida que va aumentando la tasa de interés, va a haber muchas empresas que van a dejar, muchos emprendimientos, muchas inversiones que van a dejar de ser rentables y por lo tanto no se van a hacer o se van a cancelar. El gasto del gobierno es exógeno, es una decisión política, está determinada por el gobierno, no tiene variables económicas o no va a estar determinado dentro del modelo. Por lo tanto, podemos expresar a la demanda agregada como la sumatoria del gasto autónomo de consumo más la propensión marginal a consumir por el ingreso menos la propensión marginal a consumir por los impuestos de suma fija menos la propensión marginal a consumir por la tasa impositiva sobre la renta por el nivel de ingreso, más la propensión marginal a consumir por las transferencias. Fíjense que estos cuatro términos resultaron de hacer la distributiva entre la propensión marginal a consumir y los componentes del ingreso disponible. También debemos sumar la inversión autónoma, la parte de la inversión que depende de la tasa de interés y el gasto del gobierno. En esta expresión podemos agrupar a todos los componentes autónomos en lo que denominamos gasto autónomo, simbolizado con la letra A sub 0. El gasto autónomo tiene todos los componentes que no dependen ni de la tasa de interés ni del nivel de actividad. Por lo tanto, dentro del gasto autónomo vamos a tener al consumo autónomo, vamos a tener a los impuestos de suma fija, vamos a tener las transferencias, la inversión autónoma y el gasto. De esa forma podemos expresar la demanda agregada como el gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa impositiva por el nivel de ingreso menos la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés por la tasa de interés. Fíjense que lo que hicimos acá es sacar factor común en los términos que tenían al nivel de ingreso como un factor. Por eso nos queda 1 menos t. Y justamente si t es la proporción de nuestro ingreso que va a pagar impuestos, 1 menos t es lo que queda disponible para consumir. Como lo que necesitamos o lo que queremos hallar es el nivel de ingreso de equilibrio, ese nivel de ingreso al cual se cumplen los planes de todos los agentes, todos los que quieren comprar, compran, todos los que quieren vender, venden, tenemos que igualar la oferta y la demanda, el producto con el gasto de demanda. Por lo tanto, podemos expresar que el ingreso va a ser igual a los componentes de la demanda agregada en este punto de equilibrio. En esta expresión tenemos al ingreso de ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, lo único que vamos a tener que hacer para llegar al nivel de ingreso de equilibrio es despejar el valor del ingreso. Vamos a agrupar todos los términos que contienen el nivel de ingreso del mismo lado de la ecuación
pasamos restando la propensión marginal a consumir por 1 más t por el ingreso, sacamos factor común y pasamos dividiendo ese factor que está multiplicando al nivel de ingreso. Que nos queda que el ingreso de equilibrio va a ser igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa impositiva. Todo eso multiplicado por el gasto autónomo y la parte de la inversión que depende de la tasa de interés. Esta expresión 1 sobre 1 menos c por 1 menos t es lo que denominamos multiplicador del gasto. Fíjense que la expresión es similar al multiplicador keynesiano que habían visto en clases anteriores. La diferencia ahora es que esta propensión marginal a consumir, o lo que cumple la propensión marginal a consumir, ya no está sola, está multiplicada por un número que está entre 0 y 1. Y eso va a tener un efecto como que la propensión marginal a consumir se está achicando. Por lo tanto, ¿qué pasa con el multiplicador? Si la propensión marginal a consumir se achica esa bola de generación de ingreso que surge de la interrelación entre el consumo y la inversión. El multiplicador, esta bola de generación de ingresos, ¿por qué se produce? Porque hay un aumento que hace que aumente el ingreso. Y ese aumento en el ingreso que aumente el consumo. Y el aumento del consumo que aumente el ingreso. ¿Por qué? Porque parte del consumo depende del nivel de ingreso. Entonces, se achica esa propensión, como que se achicara esa propensión marginal a consumir, por lo tanto, aumenta el denominador y el multiplicador es más chico. Entonces, podemos decir que el ingreso de equilibrio va a ser igual al multiplicador del gasto por el gasto autónomo menos la parte de la inversión que depende de la tasa de interés. Podemos graficar esto en el plano de demanda agregada, ingreso, trazando una bisectriz. La bisectriz me está dividiendo el plano en dos. La bisectriz tiene 45 grados, divide el plano 2 y me asegura que todos los puntos sobre esa bisectriz corresponden a niveles en los cuales la demanda agregada, el gasto, es igual al ingreso, la producción. Entonces, graficamos la función de demanda, la ordenada del origen va a ser el gasto autónomo menos la parte de la inversión que depende de la tasa de interés, y la pendiente va a ser la propensión marginal a consumir por 1 menos t. Donde cruza la demanda agregada a la bisectriz es el nivel de ingreso de equilibrio, es el nivel de ingreso en el cual la demanda agregada tiene el mismo valor, el mismo nivel. Vamos a dejar planteado, perdón, ¿qué pasa en los niveles mayores a este nivel de ingreso de equilibrio? Fíjense, si tuviéramos un nivel mayor al de ingreso de equilibrio, el nivel de producción es mayor al nivel de demanda, en cuanto en la longitud de la línea roja que apareció trazada en el gráfico. Entonces, como la demanda es mayor, como el nivel de producción es mayor a la demanda, se produce una acumulación de stock. Y hemos visto que esa acumulación de stock se considera inversión, una inversión no planeada.
Este modelo nos está mostrando, a diferencia de cuentas nacionales, los planes de los agentes. ¿Qué es lo que pasa con los planes de los agentes y cuándo van a estar en equilibrio esos planes? Cuando veamos contabilidad nacional, siempre la oferta era igual a la demanda. Ahora puede darse que las empresas planifiquen una producción mayor a la que los consumidores quieren comprar. Por lo tanto, no hay coincidencia entre los planes de la oferta y la demanda, no hay coincidencia entre lo que se quiere vender y lo que se quiere comprar, se provoca una acumulación de stock, una inversión no planeada a niveles mayores de producción de lo que es el nivel de equilibrio. A niveles menores, ¿qué va a pasar? Lo contrario. La demanda es mayor a la oferta. Como es mayor en la oferta, en el corto plazo, ¿qué tienen que hacer las empresas? En ese periodo tienen que deshacerse de stock para poder cubrir ese exceso de demanda. Se produce entonces una desinversión no planeada. ¿Qué nos está mostrando este modelo? Nos está mostrando una explicación de uno de los grandes problemas macroeconómicos, que es por qué fluctúa la economía. ¿Por qué no todos los periodos son de crecimiento? Porque hay periodos donde aumenta el nivel de producción y otros en los que bajan. ¿Qué va a pasar si hay un nivel que es mayor al de equilibrio? Hay una inversión no planeada en ese periodo, el nivel de producción es mayor al de equilibrio, pero en los periodos siguientes las empresas van a ir ajustando sus planes y llevando la producción hacia la producción de equilibrio. En el caso de un nivel de ingreso menor, está la desinversión no planeada. En ese periodo está el nivel de ingreso más bajo que el de equilibrio, pero en los periodos siguientes las empresas van a ir ajustando sus planes, llevando a el nivel de ingreso de equilibrio. En el siguiente ejercicio lo vamos a resolver en el próximo video.